Dios les bendiga, mis amados. Gracias por estar con nosotros. Estamos aquí en nuestro programa Doctrina Apostólica. Estoy preparándome aquí para poder compartir con ustedes en unos minutos algo acerca del tema de lo profético. Yo quisiera que entráramos de lleno hoy porque quiero conducirlo a que venga conmigo a que hablemos un poquitito de los enemigos de los profetas. Recuérdese que la Biblia mandó en Efesios 4:11, 4:12 y en adelante que Dios envió a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a algunos evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Pero lo que me llama la atención es que todo es para ministrar el cuerpo, pero de pronto también los miembros del cuerpo pueden tener enfermedades. Pero hoy quiero hablarle de que estas enfermedades se pueden traducir como los enemigos del ministerio profético. Fíjese que cuando nosotros hablamos de los enemigos del ministerio profético, obviamente que es un ministerio que emerge del deseo de Dios de comunicar las situaciones que vienen sobre el pueblo. Son los enemigos, vamos a poner aquí, del profeta. Y es que lo que me llama la atención es que de alguna manera Dios va a levantar a profetas, pero ojalá que no se vayan a enfermar con algunas de las cosas que de pronto pueden venir para ellos. Fíjese que voy a tratar de llevarlo porque en el ministerio profético, que es una de las voces que Dios utiliza, es un ministerio que trae prosperidad. Usted sabe, creed en Dios y seréis salvos, pero creed en los profetas y seréis prosperados. Pero como los miembros del cuerpo se enferman, de igual manera los 5 ministerios del cuerpo de Cristo pueden ser atacados en enfermedades. Y tal vez el principal enemigo, yo recuerdo cuando se habla de aquel profeta Elías, que sería lindo poder tenerlo. El Señor me permitió hacer un ensayo, una especie de libro, el cual tendrá sus errores y va a haber que perfeccionarlo, pero acerca del ministerio profético, de todo lo que tenía que ver. Y el primer enemigo que nosotros vemos en el ministerio, por ejemplo, de Elías, es aquella mujer llamada Jezabel. Entonces, es acerca de ese primer enemigo que se llama Jezabel. Jezabel aparece no solo en los días de Elías, sino aparece también cuando en la iglesia se dice, ¿sabes qué? Tengo contra ti. Oiga lo que le dice a un pastor, oiga lo que le dice a un apóstol. Tengo contra ti que toleras a esa mujer, Jezabel, que ella se hace pasar, ella solita se levanta. Dice que se dice ser profetisa, pero que seduce a mis siervos a fornicar. Note que no seduce a otro, tal vez no está viendo cómo seduce a una oveja, a un creyente, sino seduce a mis siervos. Entonces, no sé por qué, porque tiene que ser en todo nivel, pero pareciera que el ministerio profético es el atacado de alguna manera con más fuerza ahí. Fíjese que entonces el ministerio profético tiene un enemigo, tiene una enfermedad que de pronto, obviamente, no solo el ministerio profético lo tiene, pero es un ministerio, que es atacado por la inmoralidad. Entonces, nosotros vemos a una mujer llamada Jezabel, que ella era la cobertura de 850 profetas, 450 de Baal, dice, y 450 de Ashera, pero la que tenía la cobertura de todos ellos era Jezabel. Era una mujer que se decía ser profetisa, pero realmente más que eso era una bruja, era una divina. Y entonces yo creo que eso es uno de los principales enemigos. Mire, la inmoralidad es algo que de alguna manera liga aún a siervos de Dios que no se cuidan. Por eso, aunque estoy hablando de los profetas y Jezabel le dice, note, Jezabel se dice que era profetisa, ella de alguna manera llevó la inmoralidad y era el vector. ¿Se recuerda usted de Balaam? Balaam dijo, yo no puedo hacer caer al pueblo de Dios, están amurallados, pero lo que sí puedo hacer es enviarles un vector para que le llegue la inmoralidad. La inmoralidad es algo que se abre tan grandemente que de alguna manera sella y liga a muchas personas. La inmoralidad, oiga lo que le voy a decir, es tan grande que aún ángeles del cielo se destruyeron y perdieron toda su bendición porque ellos abrieron las puertas a la inmoralidad.
Entonces, de algo que debe cuidarse el ministerio profético es de la inmoralidad. Son hombres y mujeres tan dados a que su boca y a sus vivencias y a sus videncias también, lo que ellos ven como videntes, que desarrollan de alguna manera una forma en que la gente los mira con gran respeto. Pero tanto porque, quiero repetir esto, ojalá que Dios me ilumine para poder enseñárselo, porque lo que hacen ahí es que primero destruyen a los profetas, pero después, siendo esta mujer Jezabel, no es que ahora exista una Jezabel que está ahí, aunque note que lo que estamos hablando es del espíritu de Jezabel, que es un espíritu de inmoralidad. He visto yo profetas caer tan tremendamente por la inmoralidad. También hemos visto pastores, porque le dice ahí, y que Dios nos agarre a todos bien ministrados y con entendimiento, porque dice la Biblia, ¿verdad? Tengo contra ti al pastor o al apóstol que cubre la iglesia, que toleras a esa mujer Jezabel. Ahora, fíjese que de pronto yo veo en la Biblia algunas situaciones que se dan en los grandes profetas de Dios. Por ejemplo, cuando se habla de Samuel. Cuando se habla de Samuel es un ataque. Voy a ver cómo lo logro dividir aquí, aunque lo voy a tratar de llevarlo yo aquí. Cuando Samuel arranca su carrera profética, él es un niño, es un muchacho que acaba que lo fueron a dejar al templo. Usted se recordará que Elí, que era el sumo sacerdote, su lámpara se estaba apagando. De pronto él tenía 2 hijos, y mire qué cosa, aquí es tanto tema que hay que hablar. Pero como él se apagó, como ya no había visión, dice que sus hijos se convirtieron en hijos de Belial. Belial es como decir, perdóneme, muy duro, como decir hijos del diablo. Cuando la Biblia habla de hijos de Belial es cosa terrible. Tanto que los hijos de Elí, Ofni y Fines, tenían, otra vez vuelvo allá a Jezabel, a la inmoralidad, porque siendo personajes que tendrían que haber agarrado la estafeta para seguir corriendo en las cosas de Dios, lo echaron a perder porque se dieron a la inmoralidad y tenían relaciones sexuales con las que cuidaban el templo. Pero entonces fíjese que todo este ataque fue en la niñez. ¿Y cuál fue el ataque? Primero, un mal ejemplo, y segundo, una mala cobertura. Voy a tratar de explicárselo. Samuel nace y él tiene un mal ejemplo. ¿Por qué? Porque está dentro del templo y mira a los 2 hijos. Mira a Ofni y mira a Finees o Fineas, como les dicen en algunas otras versiones. Y ellos le daban mal ejemplo. Y luego voy a dejar ubicado aquí el otro también. Era una mala cobertura. Qué cosa tremenda esta. Cómo Dios tiene que protegernos y cuidarnos y cada uno tomar bien sus decisiones. Porque fíjense que Samuel me va a gustar tomarlo porque es un profeta. Y es un profeta de los que yo puedo decir en la Escritura no se les mira un defecto, como Daniel y Samuel, no se les mira defecto. Pero note que cuando él estaba creciendo y desarrollando, los hijos del sacerdote, entre comillas, él le daban mal ejemplo a él. Y esos son enemigos, porque entonces Samuel, Dios lo cubre y lo protege, porque él pudo haber tomado el mal ejemplo de sus, dijera yo, de sus sacerdotes jóvenes amigos que los tenía que ver. Ofni significa púgil, es alguien que siempre anda peleando. Y Fines o Finea significa boca de serpiente. Mire el mal ejemplo que tenía en su niñez. Ahora, no hace falta un niño para desarrollarse como profeta. Puede ser en su vida de niñez espiritual. Puede ser que de alguna manera tenga un mal ejemplo de otros que pareciera que van más adelante. Y déjeme que yo le dé un consejo. A veces se llega a las iglesias, y esto no solo de los profetas, sino de todos los lugares. Pero donde se está pagando ahí, los maduros, entre comillas, le dicen, oh, sí, ¿verdad? Tú vienes a todos los cultos, martes, viernes, domingo, en la mañana, en la noche. Sí, estás en tu primer amor. Nosotros, como ya tenemos experiencia, ya sabemos que podemos venir una vez a la semana. Eso no es madurez, eso no es que él tiene madurez. Ese no está creciendo, ese se está quedando enano, ese se está apagando. Y ese era el mal ejemplo que tenía. Por favor, si tú vas a desarrollar en el ministerio profético, no hagas caso de otros que entre comillas tienen libertades como para decir malas palabras, como dice que tenían relaciones
con las mujeres que hacían las labores del templo. Note cómo de alguna manera se estaba destruyendo todo. Y esto se deriva, quiero insistir, en la niñez del ministerio profético por una mala cobertura. ¿Por qué? Porque Elí, y después voy a hablar de eso, Elí significa altivo. Pero también notemos algo, que Elí ya no tenía visión, se había quedado sin visión. Entonces, cuando uno empieza a notar todas las cosas que en la etapa de la niñez, espérenme, voy a ver si logro escribir algo más aquí, porque entonces todo esto es en la niñez, todo esto es en la niñez. Ahí es donde en la niñez del ministerio profético, estamos peleando contra los enemigos que pueden ser el mal ejemplo y la mala cobertura. Porque este muchacho, este niño, que estaba desarrollando, fíjese que era estorbado, porque de alguna manera él miraba los malos ejemplos de gente que se decía tener los privilegios. Dice, le voy a leer esto, en 1 Samuel 2:11, dice, entonces Elcana se fue a Ramá a su casa y el niño servía al Señor delante del sacerdote Elí. Pero el verso 12, los hijos de Elí que están ahí eran hombres indignos. En el original dice, eran hijos de Belial que no conocían al Señor. Un momentito, mire el ejemplo. Sus ejemplos eran gente que no conocía al Señor. Conocían el templo, conocían el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Conocían tantas cosas, pero no conocían al Señor. Eran hijos de Belial. Entonces, tuvo que pelear contra el mal ejemplo. Y entonces, nosotros vemos, como dijimos, como los hijos, uno era boca de bronce o boca de serpiente, eran boca que solo enjuiciando. Estos dos personajes menospreciaban las ofrendas y vemos a un hombre que tuvo mal ejemplo. Sin embargo, se sacudió de los malos ejemplos y continuó su vida. Ahora, yo le decía que era una mala cobertura. Le voy a leer por qué. Si usted está ahí en la intimidad de su casa tomándose un tecito, fíjese que dice aquí, el joven Samuel servía al Señor. Qué importante no servir al hombre, ¿verdad? Servía al Señor en presencia o bajo la supervisión de Elí. Elí era alguien que de alguna manera, note cómo vivía. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Las visiones no eran frecuentes. Entonces, mire qué cobertura. Solo le leo el verso 2. Y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, sus ojos se habían comenzado a oscurecer. Entonces, note algo. No había visión, no había palabra, y no había visión, no había palabra, y sus ojos empezaron a oscurecer. Entonces, este hombre había caído en un letargo espiritual. Este hombre, Elí, estaba sucumbiendo, pero note, los que vienen emergiendo como una nueva generación, por favor, sacúdanse del mal ejemplo, a pesar de que sus coberturas no tengan visión, no tengan palabra, les escasee todo. Ellos se están apagando, pero usted debe de encenderse en las cosas de Dios. Por eso fue atacado este hombre Samuel, ¿verdad? Porque le faltaba ver la intimidad de cómo ellos vivían con Dios, y la verdad lo que miraban era solo pecado y solo miraban altiveces. Ahora, déjeme llevarlo a algo que me llamó la atención también, porque tenemos que recorrer estos minutitos aquí. El ministerio profético es hermoso, pero cuídese del mal ejemplo, de la mala cobertura y de la inmoralidad. Ahora, conforme avanzamos, hubo un hombre llamado Daniel. Le voy a leer este pasaje aquí en Daniel. Dice que cuando el pueblo de Dios fue llevado cautivo, note, ahora que no estoy hablando de niños, estoy hablando en la adolescencia del ministerio profético, en la juventud. Había un hombre llamado Daniel, dice, un joven. El rey mandó, dice, que los educaran por 3 años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. Verso 6. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Verso 7. El jefe de los oficiales, dice, les puso nuevos nombres. Oiga esto, a Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías le puso Abednego. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Si hay alguno de los profetas tan tremendos como este hombre, Daniel, es un profeta que le hablan ángeles, que le muestran las visiones, que le muestran la escatología. Daniel, ¿sabe qué es para mí? Es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. ¿Me entiende bien, verdad? Si algún libro se entiende de revelación de los eventos del porvenir es Daniel. Pero Daniel fue atacado. Y Daniel vemos que
A él se lo llevan, pero me llamó la atención y aquí tenía apuntado algo, porque a él se lo llevaron durante 3 años para que le enseñaran las letras, pero en la versión Vulgata, Dios mío, aquí tengo esta Vulgata, pero me voy a tardar mucho en poder leerla. En esta versión Vulgata dice que se lo llevaron, ¿para qué? Para enseñarles la lengua y la ciencia de los caldeos. Oh, hermano, esto es tremendo. Y yo quiero que usted me acompañe, porque de pronto he visto también a tremendos profetas caer. ¿Sabe por qué? Porque se meten a ciencias ocultas. Es que los profetas de la categoría, de la estirpe de un hombre como Daniel, le hablan ángeles. Le hablan ángeles. Pero pastor, ¿y cómo hago yo para ser como Daniel? ¿Sabe qué? Proponga en su corazón no contaminarse. Si se lo llevaron 3 años, les trataron de cambiar nombre. ¿Qué es cambiar nombre? Cambiarle oficio. Le trataron de cambiar su lengua, su forma de hablar. Eso se llama embabilonizar a los profetas, agarrarlos y confundirlos en la religión y meterles ciencia oculta. Por eso, ustedes que son profetas, ustedes que van a desarrollarse en el ministerio profético, aquello era en la niñez, pero esto ya es en la adolescencia. Y notemos que Daniel enfrentó lo que le querían meter a él como ciencias ocultas. Y cómo él se sacude de las ciencias ocultas, los magos, los adivinos y los que tenían Nabucodonosor como sus principales asesores, no lograban entender las cosas. Y Daniel les dijo: yo no tengo la ciencia de ustedes, la ciencia de ustedes es oculta, es de las tinieblas. La ciencia que yo tengo, el conocimiento que yo tengo es de Dios. Y ese hombre prevaleció no solo con los reyes babilónicos, sino con los reyes persas. Pero entonces notemos que hay ciencias ocultas. El que es profeta no tiene que meterse a leer otras cosas que estén afuera de las cosas de Dios, porque yo los he visto al final derrumbarse. Ahora, déjenme llevar a algo, porque al ver a Daniel y verlas que lo querían meter en ciencias ocultas, vi que lo que querían también era esa administración babilónica, que era entrar en una confusión religiosa. Pero me llama la atención, y tal vez solo lo voy a ir poniendo aquí, porque el tiempo me avanza un poquitito, porque quiero que usted lo vea aquí. Entonces, en el tiempo de la juventud del profeta, entonces está este ataque, que se da en medio de la juventud del ministerio profético. No hace falta que te metas a leer las cábalas, no hace falta que te metas a leer otras cosas, porque es que el profeta en las cosas de Dios, mire cómo es de sutil la división de sutil, qué cortita, qué transparente puede ser la diferencia. Porque si aquí estuviéramos en la mitad, aquí está la mitad marcada. Los que están del lado de la luz tienen esa percepción, nacieron, son espíritus sensibles para poder manifestarse, son ojos de otras dimensiones. Y aquí se llaman profetas, pero del otro lado, solo un pasito y se corta usted la línea de Dios. Y lo que allá es profecía, aquí se llama adivinación, ¿verdad? Allá le hablan de las cosas de Dios, y vemos que de este lado se hablan de horóscopos, se hablan de cábalas y se hablan de ese tipo de cosas. Entonces, el profeta debe de cuidarse de no entrar en las ciencias ocultas. Venga conmigo, porque tengo que ver cómo redimo este tiempo. Yo veo a un profeta como Elías, que en su madurez también es atacado. Fíjese que dice la escritura, déjenme llevarlo aquí. Estoy buscando el texto bíblico, pero si no lo encuentro, seguramente lo voy a tener que poner. Vengo yo y veo que hay un hombre también, un profeta, porque a mí el tiempo me faltaría para eso, pero veo a un hombre llamado Elías. Y Elías, note que cuando vino Jezabel, que era el primer enemigo que vimos, él tuvo que huir, él sabía que no podía enfrentarla. El entendido mira el peligro y se aleja. Pero usted recordará que aquel hombre, y es que no logré encontrar el texto, aunque aquí lo tengo ya. Si usted está tomando un tecito conmigo, venga, quiero que me acompañe a esto, porque dice aquí en Hechos 19:9, hablando de Elías. Ya le hablé de Daniel, ya le hablé de Samuel, le voy a hablar de otro, qué cosas las que tuvo. Allí entró en una cueva y pasó en ella la noche, y aquí vino a él la palabra del Señor y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Entonces, ¿sabe qué? He visto que puede atacarlo la depresión. Mire qué cosa.
son depresivos, puede atacarlos la depresión. No es posible nosotros ver a un Elías en el monte Carmelo con aquel fuego de Dios, un hombre que era profeta de fuego, pero para mí también era profeta de agua. Pasa por 7 lugares de agua también Elías. Pero lo que me llama la atención es que luego, cuando viene Jezabel, mire, puede contra 850 profetas y no puede contra Jezabel. Y lo hace, de pronto Jezabel le da palabras y él las cree. Así me haga el Señor y así me añada, así como tú le quitaste la cabeza a los profetas míos, no te voy a quitar yo la cabeza también. Y eso le dio miedo. Entonces él fue y se encuevó. Eso es estar depresivo. El profeta de fuego ahora estaba quemado. Elías funcionó como profeta quemado porque se fue a encuevar, no quería saber nada. Es más, la depresión, mire tan terrible que lo estaba conduciendo a la muerte, porque la depresión es aquel estado anímico, es cuando el alma se mete ya en el espíritu para comparar la vida de hoy con la vida de antes. Y él se dio cuenta, antes era el de fuego, antes tenía muchas cosas y ahora ya no tengo nada. Entonces veo yo que en este nuestro programa que estamos hablando hoy, que es doctrina apostólica, ese estilo de vida, hay enemigos para los profetas. Y este hombre se deprime y se mete a una cueva. Este hombre, usted lo mira, allá hay otra cosa bueno, le voy a leer el verso 20. Le voy a leer el verso 20. En el verso 20 dice, Primera de Reyes, 19:10, no 20, dice: y él respondió: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a los profetas. Pero oiga lo que dice: he quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. He quedado yo solo. Señor, solo yo te quedo. Mire cómo al ministerio profético de la estirpe de los Elías lo que le pasó, porque ahora yo le veo, iba a poner aquí soberbia, pero se lo voy a poner un poquitito más suavecito. Le faltó humildad. Pensó que ya solo él estaba. Ahora, note que estos problemas son problemas que se dieron en la madurez del ministerio profético. Note que esto no fue cuando comenzó ni en su juventud, cuando estaba con toda su fuerza, sino cuando ya de alguna manera había avanzado en medio de la madurez de un ministerio. Oh, hermano, ¿cómo nos debemos de cuidar? En medio de la madurez de un ministerio como el ministerio profético, le faltó humildad, le faltó depresión, le faltó el sostenimiento para evitar la depresión. La depresión vino y hasta se quería morir. Le dijo: Señor, ¿sabes qué? Yo no soy digno, yo no soy mejor que mis padres, me quiero morir. Note un profeta de tanto éxito. Mire, un profeta que lo he dicho tal vez un par de veces, se me toma tal vez por alguien que estoy diciendo exagerado, pero lo dice la Biblia en Segunda de Reyes capítulo 2, que cuando Elías lo querían atrapar, ¿sabe qué decían? No te vayas, Elías, porque ya conocemos que en lo que vamos a llamar para que alguien venga a traerte, el espíritu te toma y luego te tira en una montaña, en un valle. Cuando Elías se fue, definitivamente le dijeron a Elías: ve a buscarlo, ya sabemos que el espíritu lo agarra, lo toma y se lo lleva. Un hombre de ese estirpe, un hombre de esa cepa, que después puede entrar en depresión porque se estaba recordando los éxitos del pasado. Mire, la Biblia sabe qué dice, que no nos midamos, dice: no digas que los días de antes fueron mejores. Dios sabe en nuestro avance qué es lo que nos va a caer bien para hacerlo. Pero note cómo hay, de alguna manera, esos enemigos, esas enfermedades. Déjeme llevarlo un poquitito más, voy a ir cerrando el programa. Porque si yo veo a los profetas, veo que son atacados en su niñez, en su juventud y en su madurez. Ahora, porque quiero ir cerrando el programa. Hay algo, y es que voy a tratar de ponerlo por aquí, pero hay algo que puede echar a perder a algunos profetas. Y sabe, me lo voy a escribir, lo voy a dejar aquí afuera como el número 7, porque este es tremendo. Y claro, yo lo basé en los profetas, ¿verdad? Es su mal carácter, Dios mío, su mal carácter, es su enojo, mal carácter. El enojo que ellos tenían. Si usted se da cuenta, había un hombre, profeta también, tal vez el más conocido en Israel, Moisés. Tenía un carácter que después de 40 días venía a tirar las tablas.
Usted mira a Jonás, Jonás dice, ¿sabes qué, Señor? Estoy harto de vivir así. ¿Lo vas a perdonar a ellos? Mejor mátame a mí. Mire, hermano, parecía que no tenía corazón de profeta, no tenía un corazón que amara al pueblo. Pero yo veo que el enojo, el mal carácter, son enemigos que hacen que la gente pueda, hermano, confiar en un profeta o que de alguna manera se puedan contaminar. ¿Sabe? Yo lo veo ahí, que se deprime, que de alguna manera tiene falta de humildad, dice estoy solo, pero hay algo que trae consigo. Y yo, Dios mío, quisiera verlo, pero lo voy a escribir, voy un poquito más, porque vino a mi mente algo, que una de las cosas más grandes que yo he visto, no sé por qué se da más, bueno, se da, le voy a decir, no solo en el ministerio profético, se da también más en el ministerio evangelístico. Son los dos ministerios que algo les sucede, algo les pasa, que se aíslan. Note que Elías dice, estoy solo, se fue a meter en una cueva, solo yo quedo, como yo solo yo estoy. Ah, hermano, mire qué cosa. Entonces ya encontré otro enemigo más. Se aíslan, el aislarse, aislar o aislado. Somos un equipo, somos un cuerpo. A veces me dicen a mí, hermano Germán, fíjese que llego a su iglesia, voy de tal y tal, quiero predicar en tal lugar. Y yo digo, ¿y quién los envía? ¿De dónde son? No, nosotros, y su pastor sabe que anda aquí. No, yo soy profeta. Pero profeta como estrella errante, perdóneme, sé que le voy a caer mal, por eso me voy a echar un trago antes de decírselo. Yo no puedo recibir en la iglesia a un profeta que anda de arriba para abajo. Son estrellas, sí, errantes. Y después se bajan otra vez. Tienen luz, pero ellos no están bajo unas órbitas. Ellos son estrellas que andan por todos lados brillando y nadie los ha enviado. Entonces yo vi que aún Elías padeció en sus momentos de estar aislado. Un profeta no debe estar aislado. Si a ti, pastor, déjame que te dé un consejo nada más de consiervo. Si a ti te visita un profeta que nadie lo está enviando, no lo recibas. Qué raro es, ¿por qué nadie lo cubre? Una vez me dijo un profeta a mí, es que no hay nadie que sea tan alto, tan fuerte, que pueda cubrir el gran ministerio que Dios me ha dado. Dios mío, dije yo, entre el ministerio que Dios te dio, algo que no te dio fue la humildad. Por eso dice allá, le faltó humildad, hermanos, y al final, ¿qué somos los ministros? Sirvientes de Dios. Como el tiempo se me agotó, yo creo que déjeme llevarlo a esto y tal vez voy a tener que cerrar ya mi Biblia. Pero hay enemigos de los profetas. Jezabel, que es la inmoralidad, destruye a cualquiera. No solo a los profetas, pero yo me di cuenta que Jezabel se dice ser profetisa. Por otro lado, el mal ejemplo. Oiga, el mal ejemplo. Este hombre en su niñez, Samuel el profeta, se tuvo que sacudir del mal ejemplo de dos líderes ovnifines que tenían relaciones sexuales con las que cuidaban el templo y eran de los principales del templo. Elí era su cobertura, no tenía visión ni tenía palabra. ¿Cómo hizo Samuel? Yo creo que se tuvo que haber sacudido de todos esos malos ejemplos y esas malas actitudes que tuvieron para él, porque eran enemigos del ministerio profético. En su juventud viene Babilonia, viene la confusión religiosa. Y sabe, creo que el mayor porcentaje de enfermedades que hay en medio de los profetas es que se meten a ciencias ocultas. No les bastó que Dios les hable, no les basta ver el espíritu de la gente, no les basta conocer la estirpe de la gente. Quieren ir a ciencias ocultas y ahí se resbalaron y se echaron a perder. Como estoy terminando, Daniel dijo, propongo en mi corazón no contaminarme. Pero Elías, aquí pudiéramos hablar mucho más. Elías ya es un profeta maduro, sin embargo cae en depresión, sin embargo le faltó humildad, tiene mal carácter y se aísla. Creo que son enemigos que pueden destruir un ministerio profético. Por hoy el tiempo se nos ha agotado, pero ha sido una bendición haber estado con ustedes. Llevamos en este programa Doctrina Apostólica, que lo hemos hecho desde finales del año pasado, hemos venido hablando de bastantes temas acerca del ministerio apostólico. Ahorita creo yo que estoy terminando, no que ya no haya más que hablar, pero creo que estoy terminando ya del ministerio profético. Más adelante hablaremos otras cosas. Pero en el próximo programa
o en los próximos programas voy a empezar a tocar algo sobre el ministerio magisterial. Por hoy les agradecemos que haya estado con nosotros aquí en nuestro programa Doctrina Apostólica. Que Dios le bendiga.